Muy buenas tardes a todos los que están escuchando. El día jueves 8 de julio de 2021. Quise compartirles este audio para entrar en un tema que tengo pendiente de hace algún tiempo, que lo he ido tratando en pequeñas dosis en grabaciones anteriores. Quiero hablar del comunismo. Quiero que conversemos acerca del comunismo. Acompañado de mi chocolate tibio. Hoy día es chocolate tibio. De esta hora de la tarde, 3 de la tarde, ya no está tan helado, ¿no es cierto?, como para consumir cosas en caliente. Se toman más temperadas. Bueno, partamos entonces por el tema del día: el comunismo. Últimamente en Twitter me he encontrado con muchas personas de corte tradicionalista o de algún otro tipo, ¿no es cierto?, que ven las cosas más como en geopolítica, por decirlo así, ¿no es cierto? La geopolítica es cuando hay países con intereses que pueden estar en contra de esto con alguna potencia u otro país, pero tienen intereses comunes en otras cosas. Y bueno, y tienden a ver las cosas como un poco en geopolítica, acorde a estos tiempos que estamos viviendo ahora, en que todo está globalizado, ¿no es cierto? Todo está globalizado. Hay un globalismo en marcha que yo creo que ya está implantado hace muchos años, pero supuestamente está en marcha y lo quieren imponer. Vemos muchas facciones, se ven muchas facciones proponiendo un globalismo. Está el globalismo que propone la Iglesia Católica, el que propone la ONU, el globalismo chino. Pero bueno, hoy día vamos a hablar de este globalismo, que sería el comunismo. El comunismo es una... si se pudiera decir ideología, yo no sé si se pudiera decir ideología, pero es un movimiento, una tendencia, vamos a decirle ideología para cosas prácticas, que es en su esencia globalista. El comunismo es en su esencia globalista. Es imperialista. Es imperialista. Vemos, por ejemplo, la Unión Soviética, que no se conformó solamente con conquistar todo el imperio ruso. Estos comunistas que no solo se conformaron con el imperio ruso, sino que expandieron para todo el resto de Europa Oriental, ¿no es cierto?, Asia. Llegaron hasta acá, hasta Cuba, ¿no es cierto? De ahí se fueron por Nicaragua, llegaron hasta Chile, con Salvador Allende. Entonces vemos que se trata de una ideología imperialista. Bien, se podría hablar del imperialismo comunista. Es globalista porque quiere la conquista global del mundo entero. Una cita de Carlos Marx: trabajadores del mundo unidos, ¿no es cierto? Trabajadores del mundo unidos, decía Carlos Marx. Y eso es globalismo. Globalismo. En este audio
en esta grabación yo me voy a limitar a temas prácticos. A mí me gusta irme a lo práctico, a las cosas en la práctica. No me gusta irme en teorizar como hacen algunos por ahí que no, que lo de Venezuela no es socialismo porque allá escriben socialismo con Z. O que no, que en Nicaragua no es socialismo porque en Nicaragua todavía no se han apropiado del Estado a través de no sé cuánta cosa, cuánta tontera, ¿no es cierto? Temas teóricos, no voy a entrar en temas teóricos. Los temas teóricos siempre difuminan la consistencia de las cosas. Entre más teoría y entre más letras, ¿no es cierto? Más teoría y más esta palabra es retórica. Una idea es porque tiene es muy poco compatible con la realidad, por así decirlo. Las cosas prácticas funcionan, se instalan y funcionan al tiro, ¿no es cierto? Un hombre no puede parir, no puede dar a luz, es una cosa práctica, una cosa natural, es algo fácil, ¿no es cierto? Algo que va en pos de la naturaleza humana. Pero por la ideología, por retórica, por letras, ¿no es cierto? Sí, el hombre sí podría parir una guagua porque según esta teoría de que hombre y mujer somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos y bla 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 y tanta tontera que se podría probar con teoremas, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a ir a lo práctico, a los hechos, para tratar este audio. Bueno, entonces quedamos en que el comunismo es una ideología imperialista, globalista, y que me van a perdonar estos sonidos, pero parece que todos tenemos problemas con estas cosas de adaptadores, los computadores, este sonido de alerta. Bueno, el comunismo entonces es una ideología globalista imperialista. Eso se puede ver en los hechos. Cuando la Rusia invadió con tanques, ¿no es cierto? Hungría invadió con tanques todo lo que es las zonas orientales. Hoy día no se podría hablar de un comunismo como tal. No se podría hablar de un comunismo como tal. El Papa Juan Pablo II derrumbó el comunismo en la Unión Soviética, ¿no es cierto? Hizo movidas espirituales y movidas políticas también de apoyo a estos movimientos sindicatos, estos sindicatos. Y la Unión Soviética cayó, se derrumbó. Pero andan dando vueltas desde hace años, ¿no es cierto? Y ahora es muy fuerte. Estas cosas, estos movimientos que son más difusos que el comunismo. No viene concentrado el comunismo como tal, sino que viene más difuso, más diluido. Estos socialismos, estos progresismos, ¿no es cierto? Este socialismo siglo XXI. Y en el cuerpo una persona enferma siempre va a suceder lo siguiente. Hay un cáncer, ¿no es cierto? Hay una infección, una pus fuerte provocando una enfermedad o algo. Hay una infección de hongos, ¿no es cierto? Deteriorando la salud. Una vez se erradica esa concentración, ¿no es cierto?
una vez se limpia eso, se erradican esa infección, esa pus, siempre van a quedar otras pequeñas concentraciones más chicas y menores en otras partes del cuerpo. El cáncer es ramificado una vez atacado, ¿no es cierto?, el centro. Siempre van a quedar células de cáncer dando vueltas por allí y por allá en otras partes del cuerpo. Y eso fue lo que está pasando ahora con estos movimientos siglo XXI, socialismo siglo XXI. Cayó esta pus, ¿no es cierto? Se limpió el mundo de esta pus, de esta infección que era el comunismo de la Unión Soviética, y se quedaron estas ramificaciones por aquí y por allá, más difusas, más diluidas, ¿no es cierto? En Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en África, para qué decir. África, que es, se podría decir, una colonia inglesa, o lo era, porque ahora es China. Tuvo esta mala suerte de haber caído en manos inglesas, las que por naturaleza, ¿no es cierto?, le abrieron el paso a que ahora sea colonia china, algo similar a lo que pasó en Hong Kong, que era colonia inglesa, ¿no es cierto?, y los mismos ingleses la entregaron a los chinos. La Margaret Thatcher fue quien entregó previamente esa colonia a los chinos, y ahora ya los chinos se adueñaron completamente de Hong Kong. Se está concentrando el comunismo en China ahora, allá se está concentrando. Y se está asociando con todas estas ramas, ¿no es cierto? Todos estos villanos, esta especie de villanos, ¿no es cierto?, del mundo, que son Irán, los países, la dictadura islamita, donde hay una ley charía, ¿no es cierto?, donde a las mujeres se les agarra latigazo, tienen que andar con burka, se les apedrea, ¿no es cierto?, si son pilladas en donde el hombre tiene un dominio absoluto, ¿no es cierto?, de las mujeres. No sé si sea eso bueno o malo para las mujeres, no sé, pero y vemos que también se está uniendo con Putin, ¿no es cierto? Hay unos intereses ahí. Rusia hoy en día ya no sería comunista, hoy por ahí que era un capitalismo nacionalista. Yo no sé la verdad. Puede que sí, puede que sea un nacionalismo capitalista. Y bueno, el comunismo entonces, una vez caído en los años 90, ¿no es cierto?, una vez caída la Unión Soviética, se tuvo que replantear, reformularse. Y esta ideología socialista se asoció con todos estos movimientos en América, con el indigenismo, ¿no es cierto?, con la idea de libertad de género, con libertinaje sexual, ¿no es cierto?, movimientos homosexuales y cuánta cosa, y es el socialismo hoy en día el que domina esos movimientos. Mucho más tradicionalista o más nacionalista me dirán que no, que estos movimientos son liberales. Yo, como lo expliqué en el video pasado, son liberales en la cara, ¿no es cierto?, en lo que se ve, ¿no es cierto?, es liberal. La liberación sexual, el libertinaje LGTBI, todo eso es liberal. Pero abstractamente, las ideas que proponen, que las fórmulas que dan, ¿no es cierto?, son socialistas, es netamente socialismo. Son movimientos que están para contender contra los capitalismos y contra los países libres, ¿no es cierto?, para desarmarlos,
debilitarlos, ¿no es cierto?, internamente, provocar estas guerras de clase, ¿no es cierto?, guerras sexuales, guerra entre hombre y mujer, la división de un país. Siempre el mal va a buscar dividir un país, ¿no es cierto? Sea un mal que trabaje con la izquierda o con la extrema derecha, ¿no es cierto?, que va siempre a dividir. Un buen gobernante siempre va a buscar unir, fortalecer el país, buscar lo que nos une a todos, y eso irlo fortaleciendo. Rechazar lo malo, ¿no es cierto? Darle espacio a lo bueno. Hemos tenido una mala suerte, ¿no es cierto?, como chilenos, que lo hemos lamentado día a día durante estos 4 años, ¿no es cierto?, de tener a un gobierno que le ha llevado también a lo malo, ¿no es cierto?, que ha confundido el gobernar para todos con gobernar para cierto sector, para una izquierda, y bueno, ahí recibió el pago de la izquierda. Entonces se presenta con disfraces, va usando disfraces en la medida del tiempo, los disfraces que más le acomoden. Hoy en día está de moda el LGTBI, ¿no es cierto?, en la juventud. El socialismo siempre va a preferir la fuerza de la juventud, con la que pueda a la que pueda mandar a pelear. Entonces, la juventud hoy en día está de moda el LGTBI, las liberaciones sexuales, la liberación homosexual, el indigenismo, ¿no es cierto? Entonces, el socialismo va a escalar, ¿no es cierto?, en todos esos movimientos, y los va a dominar. El socialismo siempre termina dominando todo en lo que escala, todo en lo que se apropia de todas las ideas o movimientos donde ve que puede escalar. Es su esencia biológica, el siempre llegar a dominar todos los movimientos. Por eso se hace mucho énfasis, sobre todo en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que las juntas vecinales o las juntas deportivas o todas estas capas intermedias sean apolíticas. Con solo tener catequizada a la población basta. Con solamente eso basta para tenerla alejada de la ideología de izquierda. Bueno, entonces hoy en día el socialismo está con este disfraz del LGTBI, ¿no es cierto?, de la libertad sexual, del indigenismo. Mañana posiblemente esté de moda el tradicionalismo entre la juventud, el nacionalismo, ¿no es cierto?, la idea más tendiente a la conservación de lo bueno de las sociedades, ¿no es cierto?, el conservadurismo. Entonces ahí va a estar el socialismo también, ahí va a estar también manipulando estos movimientos. Ahí lo va a estar, porque ya vemos hoy en día que entre nacionalistas o entre tradicionalistas ya el socialismo tiene cierta simpatía, porque lo ven como una solución, una cura al liberalismo, a los movimientos LGTBI, ¿no es cierto?, a la homosexualidad, a cuánta cosa. Nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la verdad. Los primeros en terminar en un gulag, ¿no es cierto?, los primeros en terminar fusilados en la instauración de una dictadura comunista van a ser los tradicionalistas, van a ser los conservadores, ¿no es cierto?, los cristianos. Hoy en día, si se llegara a instalar hoy en día el socialismo, o en este espacio de tiempo, ¿no es cierto?, en este siglo XXI, el socialismo convive mucho mejor con los LGTBI, con los homosexuales, que con los
tradicionalistas que con los cristianos. Hay movimientos de homosexuales comunistas en Chile en los años 70 y eso se toleraba. El comunismo lo toleraba. Se dice que Fidel Castro persiguió homosexuales y eso es verdad en Cuba, pero después los toleró. Hasta el mismo andaba con amigos travestis, ¿no es cierto? La hija de Fidel Castro hoy en día es la que lleva la batuta en todo esto del LGTBI en la isla. Entonces, estas cosas que el comunismo se presenta como solución a un problema que él mismo crea. El mismo comunismo, el mismo socialismo va fomentando en los países libres, ¿no es cierto?, esta corriente de liberación sexual, ¿no es cierto?, el feminismo, ¿no es cierto?, todas estas vertientes. Y la fomenta y después se presenta como la cura, ¿no es cierto?, a estas mismas. Hay un dicho por ahí, causa, reacción, solución, ¿no es cierto? Un dicho bien conocido. Como ya dije delante, feminismo, liberación homosexual, todas estas corrientes en apariencia son liberales, pero el trasfondo es todo socialismo, es pura ideología socialista. Ellos quieren pelear contra los países libres, ¿no es cierto? Quieren pelear contra la iglesia católica, quieren pelear contra la democracia, contra el capitalismo, contra todo lo que forma, ¿no es cierto?, un país libre. Y a cambio de esto ellos proponen socialismo, proponen la solución socialismo, fórmula socialista, el Estado dueño de las cosas, ¿no es cierto?, pagándole las operaciones para cambiarse de sexo, ¿no es cierto? Todo eso es socialismo. La guerra de clase, que ahora en vez de guerra de clase los colectivos homosexuales promueven guerra entre heteros entre ellos mismos contra las familias tradicionales, contra los heterosexuales, ¿no es cierto? El feminismo que es una pelea contra el hombre, ¿no es cierto? Pero en ningún caso estos movimientos dejan de lado la guerra de clase, en ninguno de los casos. En ningún caso deja de lado la guerra de clase. Y como dije recién, el socialismo se instaura en un país, el socialismo no se va a ir contra esta persona. El socialismo lo primero que va a hacer va a buscar todos los agentes en un país, todas las células de un país que puedan hacerle una oposición, para eliminarlos, para llevarlos a campos de concentración. Ahí vamos a caer todos los que somos cristianos, ¿no es cierto?, los que somos conservadores, o los que somos tradicionalistas, o los que seamos los que podamos armar cualquier tipo de resistencia a este movimiento. Después de eso, el comunismo ya va a entrar a reformatear a estos jóvenes, ¿no es cierto?, LGTBI, homosexuales, cuánta cosa, para que les sirvan de esclavos, obreros esclavos, para que produzcan para el Estado, ¿no es cierto?, para el jerarca comunista que va a estar a cargo del Estado. Ustedes ven a Maduro, por ejemplo, que sus familiares o los familiares de Chávez que viajan a Estados Unidos, ¿no es cierto?, a darse sus lujos, sus gustos con lo que producen los esclavos obreros venezolanos, o los esclavos doctores comunistas de Cuba, ¿no es cierto?, que son Cuba lo que hace ahí es una trata de blancas con estos médicos, ¿no es cierto?, que los manda para un país y que les expropia todo el salario, ¿no es cierto? Bueno, entonces el otro punto es que el socialismo bajo ningún caso es nacionalista. El socialismo bajo ningún caso es nacionalista. Voy a dar la siguiente prueba. Los socialismos locales de acá de Hispanoamérica
cortan toda relación con los Estados Unidos, con los países potencias, ¿no es cierto?, con los países libres. Nos guste o no nos guste, Estados Unidos es un país libre, que promueve la libertad, ¿no es cierto?, promueve la libertad de conciencia, promueve el libre culto, ¿no es cierto?, o lo promueve hasta ahora, ¿no es cierto? Lo mismo con muchos países potencias del mundo que son occidentales, ¿no es cierto? Bueno, el socialismo corta toda relación con estos países, aparentando un nacionalismo, ¿no es cierto?, que los recursos pasen a la nación, ¿no es cierto?, al Estado, que las empresas inviertan en la nación, en el Estado, pero se abren al otro imperialismo, al imperialismo comunista, se abren a la China, ¿no es cierto?, se abren a estos países islámicos y se convierte en cada uno de los países en un terreno de extracción de recursos. En Venezuela se ve el ejemplo, por ejemplo, en el arco minero, ¿no es cierto?, en Venezuela, que ha sido un terreno de extracción de recursos de los chinos y de Rusia, ¿no es cierto?, y que han dejado la embarrada en todo lo que es ecosistema en el arco minero. Con Allende tenemos el ejemplo de que cortó relaciones con Estados Unidos, ¿no es cierto?, pero empezó a importar el chancho chino y otras cosas de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Entonces se camufla de nacionalismo, el socialismo se camufla de nacionalismo para aparentarse patriota, ¿no es cierto?, a atraer jóvenes patriotas, jóvenes nacionalistas, jóvenes que tienen algún desdén contra el imperialismo yanqui, ¿no es cierto?, pero somete los países a este otro imperialismo, al imperialismo comunista, al imperialismo chino, ¿no es cierto?, al imperialismo de la Unión Soviética en su momento. Entonces nacionalistas no son. No se puede hablar de que sea el socialismo nacionalista en la práctica, no lo es. Como dije al inicio del programa, puede aparecer cualquier compadre diciendo que teóricamente el nacionalismo es el socialismo nacionalista por esta teoría, pero en la práctica no lo es. Esos se podría decir, son los dos grandes disfraces que usa el socialismo hoy en día, el nacionalismo y los movimientos LGTBI, los movimientos homosexuales de libertad de género. Usa el movimiento a favor y usa el movimiento en contra, trabaja con los dos. Ambos movimientos chocan, pero el socialismo trabaja con ambos movimientos. El socialismo no es cultural. No es cultural. El socialismo es anticultural. No voy a hablar de cultura para referirme aquí a esto, al arte antisistémico que deja bastante que desear. Quiero hablar de cultural, grandes obras, ¿no es cierto? Escritores independientes, ¿no es cierto?, músicos independientes, la música que consume mucho en general la burguesía, ¿no es cierto?, las obras de arte que consumen los burgueses, que tiende a ser más independiente de ideas. En la Unión Soviética muchos escritores fueron perseguidos, muchos escritores, muchos poetas, y hay un par de poetas asesinados también.
Tenemos el caso de este hombre que escribió Isla Gulag, Soliesnik, no me acuerdo muy bien el apellido, Soliesnik creo que era, no me acuerdo, que fue perseguido, ¿no es cierto? El encargado de toda esta persecución fue Trotsky. Trotsky persiguió todo esto, la, la, los teatros, ¿no es cierto? Las presentaciones de orquestas, ¿no es cierto? Todo fue censurado. El arte con el socialismo ya es todo lo que sea propaganda, propaganda al partido, solamente al partido. Entonces hay muchas máscaras, muchos disfraces, ¿no es cierto?, que ocupa el socialismo, que si se examina bien no sería tan así. El comunismo, el socialismo al mundo no le ha exportado nada más que guerras y problemas bélicos. Armamento, guerras y problemas bélicos. La Unión Soviética no exportó al mundo ningún avance tecnológico. Alguno me va a decir, no, que se inventó el celular con la Unión. Eso es mentira, el celular se inventó en Estados Unidos, ¿no es cierto? Todos los avances tecnológicos de este siglo XX se han hecho en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, en los países libres. El comunismo, la Unión Soviética no exportó ningún avance tecnológico, ni científico, ni de salud, ¿no es cierto?, ni cultural. Lo único que exportó al mundo fue una crisis de los misiles en Cuba, ¿no es cierto? Lo único que exportó al mundo fue el desastre de esta central nuclear. ¿Cuánto se llama esta central nuclear, no es cierto? Chernobyl. El desastre del mar de Aral, un mar completo que se secó, ¿no es cierto? Pruebas atómicas que hacían en población en Kazajstán, si no me equivoco. Hacían pruebas atómicas en población, hacían detonar bombas atómicas en gente, ¿no es cierto?, en gente rural. Los chinos al mundo le han exportado el COVID. Muchos defensores y simpatizantes del socialismo dicen que no, que China ahora es la fábrica del mundo. Bueno, sí es la fábrica del mundo porque hay esclavos. Los chinos trabajan como esclavos del comunismo. Creo que al mes solo tienen 2 días libres, al parecer. Fuertemente militarizados, pero no militarizados para defender la libertad o los buenos valores. Militarizados para defender al partido, los intereses del partido ante el mundo. Esa es la militarización comunista. No está hecha para defender las familias, ¿no es cierto?, como en los países libres, para defender la fe, la libertad, los valores. Las milicias comunistas están hechas para defender al partido y solamente al partido. Estas persecuciones que se hacen, estas persecuciones que hizo Stalin, ¿no es cierto?, donde murieron muchas personas, también sirvieron para trasladar espías a los países libres, espías como refugiados. Un ejemplo es esta pareja que robó la fórmula de la bomba atómica desde Estados Unidos, ¿no es cierto?, y la llevó a la Unión Soviética. Luego esta pareja de espías serían, el hombre y la mujer serían fusilados, al parecer, si mal no recuerdo, fueron fusilados por los Estados Unidos por traición a la patria. Esta pareja llegó como refugiados, ¿no es cierto?, escapando del comunismo, pero a lo que llegaron es al espionaje. Robaron la fórmula de la bomba atómica, la llevaron a Rusia. De ahí Rusia se armó, ¿no es cierto?, hizo carrera armamentística en material bélico atómico.
desencadenaría la crisis de los misiles en Cuba, ¿no es cierto?, posteriormente. Entonces, se puede hablar del comunismo como ideología. Difícilmente se puede hablar del comunismo como ideología, porque la ideología es el ideal, ¿no es cierto? El ideal del vivir mejor. Uno cuando tiene un ideal es hacia el vivir bien, ¿no es cierto? Vivir mejor. Más allá de que si el idealismo, el ideal entorpezca a una persona, más allá de eso, el ideal de un ideal es siempre el bien común, el vivir mejor, el mejorar. Bajo esta posición, entonces el comunismo no cumpliría para ser una ideología. Y parte del éxito que ha tenido en el mundo, ¿no es cierto?, el avance que ha tenido en el mundo, como la otra vez bien dije, que la población no juzga tanto el resultado como, o sea, la población no juzga tanto la intención como el resultado. El comunismo siempre se aparenta como buena intención, por eso es bien recibido en la población. Pero la otra causa de por qué ha triunfado, ¿no es cierto?, el comunismo y ha avanzado, es porque ha tenido éxito en presentarse como ideología. Como una ideología, cuando no es ideología, no es un ideal. En la práctica es todo lo contrario. Lleva a las poblaciones a vivir mucho peor. Se puede hablar de que sea un emancipación, el socialismo, que sea emancipación, tampoco. Cada país sumido en el socialismo, en el comunismo, termina con la población esclavizada, ya sea haciendo cola, ¿no es cierto?, de todo desde la madrugada hasta mediodía para alcanzar un pan duro, ¿no es cierto?, o ya sea en los trabajos forzados, o ya sea con los obreros trabajando, ¿no es cierto?, penosamente para ganar un par de dólares al mes. ¿Es científico? No es científico. El socialismo no es científico. En la práctica no consigue lo que propone. Ninguna de sus fórmulas consiguen lo que propone. No se podría hablar de científico en este caso. En la ciencia, si yo digo que el cloro es desinfectante y limpio una superficie, ¿no es cierto?, se desinfecta, eso es científico. Con pruebas yo estoy probando, ese es el método científico. Pero el socialismo entrega una fórmula que en la práctica no resulta, conlleva todo lo contrario. Entonces no es científico. Es un movimiento por los pobres, tampoco lo es. No es un movimiento por los pobres. Los pobres terminan más pobres y más viviendo en más precariedad, que ver Venezuela como está ahora, ¿no es cierto?, que no consiguen ni siquiera agua potable. Entonces, ¿qué se podría decir que es el socialismo o el comunismo? Este comunismo que ahora está más difuso, más diluido en estos movimientos socialistas. Se podría decir bien que el socialismo es una conjura, ¿no es cierto?, es una conjuración, una conspiración para
romper los países, dividirlos, quebrarlos, ¿no es cierto? Debilitarlos y conquistarlos. Y eso es. Y así debería ser visto el socialismo en todos los países libres, no como una ideología, porque al llamarlo ideología se le ennoblece. El socialismo debería ser visto como una conjura, como una conspiración, y eso es lo que es. Y cuando se instala y llega el desastre, ¿no es cierto? El comunismo siempre va a tener esta carta bajo la manga, ¿no es cierto? Este as bajo la manga, esta carta bajo la manga de no fue verdadero socialismo. No fue verdadero socialismo, que es lo mismo que repiten hoy en día muchos jóvenes tradicionalistas, muchos jóvenes nacionalistas, muchos jóvenes conservadores, cuando se refieren al desastre de Venezuela, al desastre de Nicaragua, al desastre de Cuba. Eso no es verdadero socialismo. Y caen en este mismo argumento, ¿no es cierto? Este mismo descarte de mano que usa el socialismo para no asumir sus catástrofes. Así que, bueno, no sé si algo me queda por ahí en el tintero. Parece que no. Repetir solamente lo que repito en cada uno de mis videos. Esta conjura para la instauración del socialismo están metidos tanto liberales como socialistas en un país. Mucho cuidado a quien le dan el voto. El liberal, por esencia, siempre va a tender al socialismo antes que a esta otra solución que es el catolicismo social, que es la verdadera solución a estos problemas. Un movimiento, un catolicismo social es la única solución que tenemos los pueblos de Hispanoamérica. Levantarlo, entonces tenemos el Papa San Juan Pablo II nos legó en 2004 el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ahí nos dejó la fórmula para cómo llevar bien un país. Bien, nada más que agregar. Tengan una muy buena tarde. Una mejor lo que queda de semana, ¿no es cierto? Un buen fin de semana y Dios los bendiga a todos.